Cordial saludo. Bueno, se llevará a cabo la explicación sobre el proyecto realizado aquí en el entorno de desarrollo, sobre el proceso de realizar control de limpieza de áreas comunes en la empresa de Telesai, que es una empresa de mantenimiento de aseo, en donde el cliente son los administradores de los conjuntos o edificios a los cuales se les presta el servicio y se comunica con el supervisor, que en este caso representa a la empresa. Bueno, entonces aquí desde el domain podemos observar principalmente que va a tener diferentes factories de acuerdo a los datos que se necesiten, que en este caso corresponden a una solicitud que creará el cliente, a las ubicaciones a las cuales se les puede prestar el servicio por parte de la empresa, un factory de servicio y un factory de administrador. Cada uno de estos contiene un ID y pues los métodos que más adelante pues se irán explicando y se irán haciendo. Entonces, aquí el primero es la solicitud, que es el principal. Una solicitud va realizada obviamente por el administrador de cada conjunto o edificio, pues va a tener una ubicación, servicio y al administrador el cual está haciendo esa solicitud. Cada uno de esos pues va a tener sus datos correspondientes. Bueno, con respecto al formulario CORE, que en este caso es la información esencial del usuario, digamos que en este caso se tendría en cuenta el tipo de servicio y la ubicación, ya que si el usuario no brinda estos datos es imposible llevar a cabo este proceso como tal. El formulario de soporte son los documentos que el usuario proporciona, como en este caso, pues su cédula. Y el formulario de diálogo son aquellas informaciones proporcionadas por el negocio, ¿cierto? Como por ejemplo, brindar al usuario la disponibilidad de diferentes tipos de servicios y de ubicaciones en las cuales la empresa puede prestar como tal los servicios, como se puede observar aquí en el formulario, teniendo en cuenta como tal esos datos. Bueno, el cambio de estado como tal en el sistema de negocio de la actividad es que el usuario solicita la revisión y como tal la empresa recibe esa solicitud de revisión. Además de eso, una regla de negocio es que se debe diligenciar como tal la solicitud de revisión y más adelante actas de visita con el fin de evitar malentendidos entre la empresa y los usuarios finales. Además de eso, pues entonces se encontrarán como las clases de ubicación, servicio y administrador. Cada uno pues va a tener un factory, va a ser parte de un factory y va a contener pues los datos necesarios que más adelante se utilizarán. Como el administrador que va a tener diferentes ubicaciones como a su cargo. De cada dependencia o de cada clase pues se crea su propia carpeta y cada uno pues va a tener su factory que le corresponda con el fin de que pues más adelante se puedan instanciar las clases y se puedan acceder a ciertos datos dependiendo lo que requiera como tal el modelo de negocio para poder realizar como todo lo pertinente a la lógica. Bueno, aquí podemos observar las relaciones de dominio. Podemos observar que una solicitud puede tener muchos servicios, muchos administradores y varias ubicaciones. Además de ello, pues un administrador va a ser parte de una solicitud, un servicio hará parte de una solicitud y una ubicación hará parte de una solicitud. Además de ello, como tal, un administrador puede tener varias ubicaciones a su cargo y una sola ubicación tendrá un solo administrador. Bueno, ya con respecto aquí en la parte del UI y de la interfaz, se tiene este diagrama que lo que hace es que se encarga de actualizar el view, la parte visual, el view model que va a tener una relación con el UI y a su vez con el domain y pues el domain va a contener todo lo referente al factory de la solicitud y pues la solicitud hará parte de ese factory y ya lo que necesita, toda la información que necesita como la ubicación, los servicios y los administradores. Bueno, ya con respecto a la lógica, si apreciamos y buscamos aquí desde el modelado, ¿cierto? Desde el view, desde la parte del view, y accedemos
a esta clase de formulario solicitud view part. Esta es la clase que contendrá, digamos, todos los métodos pues, necesarios para llevar a cabo la lógica. Para ello, buscamos el constructor, que es este, que en este caso es el constructor del formulario. Básicamente lo que hace esta parte es que se encarga de comunicar la lógica con la parte visual, eh, porque está accediendo, hace la conexión con el UI, luego con el domain y además con el método actualizado, ¿cierto? Además le mandamos por defecto como tal el contenido del formulario de la solicitud que habíamos creado previamente. Bueno, otro punto importante se encuentra aquí desde como tal la carpeta principal, paquete principal. Si observamos desde la clase del domain, podemos observar que se encuentra el método que anteriormente pues, se había llamado aquí en el constructor. Básicamente este método lo que hace es que se encarga de llamar el contenedor, ¿cierto? Que creamos en la vista, se encarga de crear instancias tanto para los servicios como para las ubicaciones, porque yo la parte del view creé dos combo box, uno para servicios y otro para ubicaciones. Lo que hace básicamente es que con el for se encarga de recorrer la lista, ¿cierto? Tanto de servicios y de ubicaciones y se le van asignando los datos correspondientes a medida que se va actualizando la información. Bueno, además de ello, aquí desde el modelo del SI, ¿cierto? Desde esta parte del modelado, la solicitud factory, no, en la factory solicitud, se observa el método de guardar solicitud. Básicamente acá se verifica que el administrador sí se encuentre como tal, sea un cliente de la empresa, en caso de que sí, pues se puede realizar como tal la solicitud, en caso de que no se realizaría. Obviamente esto tendrá pues obviamente cambios a medida que se vayan realizando diversas verificaciones de acuerdo a la solicitud como tal de los administradores y a los datos que pues van a contener esas solicitudes. Bueno, aquí ya después de haber ejecutado como tal el proyecto podemos observar que desde los datos en producción tenemos un model factory que contendrá a su domain y a como tal interfaz. El domain a su vez tendrá diversos factories como se explicaba en la parte de los diagramas de clase. Cada uno de ellos pues tendrá administradores, servicios, ubicaciones, solicitud, de acuerdo pues a los requerimientos que tenga el cliente. Entonces aquí vamos a hacer una prueba, el nombre del administrador, en este caso Daniela, la cédula 1094, el teléfono, el lugar, en este caso, por ejemplo, vamos a elegir el edificio Tacuara. El servicio, en este caso nos corresponde el control de limpieza en áreas comunes. Esta parte aquí es una descripción pues que más adelante se realizará dependiendo como el servicio que elija pues el usuario o el cliente, pues acá se mostrará la información. Ya si le doy en solicitar, podemos observar que como tal los datos se encuentran almacenados y la solicitud se encuentra realizada. Eso sería todo. Muchas gracias.